En 2015, mientras analizaba datos de más de 3.000 mujeres, la doctora Emily Nagoski hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre el deseo sexual femenino. Llevaba tiempo investigando por qué tantas parejas experimentaban problemas de incompatibilidad sexual cuando se topó con una estadística tan sorprendente que, inicialmente, pensó que había un error en los cálculos. Solo el 15% de las mujeres experimentaban lo que tradicionalmente considerábamos un deseo sexual normal, esa sensación espontánea de querer sexo que surge de la nada. Pero lo verdaderamente revelador fue descubrir que el 85% restante no eran disfuncionales, como siempre se había asumido, sino que operaban con un sistema de excitación completamente diferente que nadie había entendido correctamente. Durante los siguientes 8 años, Nagoski documentó algo que transformaría la comprensión científica de la sexualidad femenina. La mayoría de las mujeres necesitan que algo específico ocurra antes de poder sentir deseo sexual. No es que tengan bajo deseo, es que su deseo funciona de manera opuesta al masculino. Al publicar estos hallazgos en su libro Come As You Are, recibió más correos de agradecimiento de hombres que de mujeres, quienes por fin encontraban un lenguaje que describía lo vivido en sus propias relaciones. Había dado con la clave para entender por qué el sexo fracasa incluso entre parejas que se aman profundamente. Nagoski descubrió que el 85% de las mujeres operan con deseo responsivo, un sistema neurológico en el que la excitación debe activarse antes de que emerja el deseo, lo cual es completamente distinto al modelo masculino de deseo espontáneo. Lo que había identificado era la diferencia crucial entre el deseo espontáneo, que surge aparentemente de la nada y es más común en hombres, y el deseo responsivo, que requiere estímulos previos y es predominante en mujeres. Esta diferencia explica por qué la mayoría de los enfoques masculinos para iniciar sexo suelen fallar. Su investigación demostró que casi todos hemos sido condicionados a creer que el deseo funciona igual en ambos sexos, cuando en realidad es como suponer que todos los autos usan gasolina, ignorando que la mitad son eléctricos y requieren un proceso completamente distinto. El error está en aplicar la lógica del deseo masculino, espontáneo y directo, al femenino, que es responsivo y depende del contexto. Como decía Marco Aurelio, observa la naturaleza de cada cosa y actúa en armonía con ella. La ciencia del deseo responsivo reveló que, aunque aún no existe un instrumento validado para medirlo, se estima que alrededor del 30% de las mujeres lo experimentan como estilo primario, y hasta un 70% casi nunca siente deseo espontáneo. En contraste, aproximadamente el 75% de los hombres muestran deseo espontáneo, mientras que solo un 5% presenta deseo responsivo. Nagoski también identificó el sistema del acelerador y el freno. Todos tenemos estímulos que nos excitan y factores que nos inhiben, pero en las mujeres con deseo responsivo, el contexto lo es todo. Las responsabilidades, el estrés y el ambiente influyen directamente en su capacidad de excitación y orgasmo. De ahí surgen las claves para activar el deseo responsivo. La primera, crear el contexto emocional y físico adecuado antes de cualquier intento de contacto sexual. La segunda, entender este sistema dual de excitación y trabajar activando los aceleradores mientras se eliminan los frenos. Este enfoque no se trata de aplicar técnicas superficiales de seducción, sino de comprender cómo funciona realmente el sistema operativo del cerebro femenino y cómo transformar la intimidad en una experiencia auténtica y compartida. Activar el acelerador mientras se reduce lo que apaga es esencial, y quitar el freno resulta igual o incluso más importante. Los frenos más comunes incluyen el estrés laboral, las responsabilidades domésticas, las distracciones mentales por tareas pendientes, la falta de conexión emocional reciente, un ambiente físico inadecuado o la presión percibida para rendir. Entre los aceleradores más efectivos están el tiempo a solas sin distracciones, una noche completa de sueño reparador, sentirse emocionalmente conectada, un ambiente sensual y relajado, y la ausencia de presión temporal. La tercera clave revolucionaria es comprender que, en las mujeres, la excitación precede al deseo, y que éste emerge en respuesta al placer sexual. Esto significa, literalmente, que ella no tendrá ganas hasta que ya esté siendo estimulada de forma adecuada. No se trata de una falta de interés, sino de la manera en cómo funciona su sistema. La aplicación práctica implica dejar de esperar a que ella inicie o muestre señales de deseo espontáneo, y en su lugar, concentrarse en crear excitación física y emocional de forma gradual para que el deseo surja como respuesta.
La cuarta clave consiste en utilizar el poder de la anticipación y la novedad, dado que el cerebro femenino responde con intensidad a los cambios en el contexto. Para incrementar el deseo sexual en una relación, es necesario introducir novedad, placer, ambigüedad e intensidad. La estrategia abarca modificar lugares, horarios o enfoques, generar suspense acerca de lo que va a ocurrir, elevar el ritmo cardíaco mediante alguna actividad previa al sexo, y centrarse en su placer sin anticipar una reciprocidad inmediata. La quinta clave radica en dominar el arte de los preliminares extendidos, puesto que para la mayoría de las mujeres estos no son una preparación para el sexo, sino el sexo en sí mismo. Si una mujer desea tener más intimidad, pero no experimenta deseo espontáneo, puede permitir que su cuerpo y mente se involucren en los preliminares y observar si su deseo responsivo se activa. Los preliminares efectivos comienzan con la conexión emocional, avanzan paulatinamente hacia lo físico, se centran en todo su cuerpo y no solo en los genitales, carecen de una meta fija, y permiten que ella establezca el ritmo de la escalada. La investigación también puso al descubierto diferencias neurológicas fundamentales, como la baja correlación entre excitación genital y mental en las mujeres, de apenas un 10%, en contraste con un 50% en los hombres, lo cual significa que no es posible evaluar su nivel de excitación observando señales físicas, sino escuchando lo que expresa con palabras. Desde la perspectiva estoica, este conocimiento conlleva 3 principios. Primero, la paciencia como virtud, comprendiendo que su sistema demanda más tiempo, pero genera experiencias más profundas. Segundo, el enfoque en el proceso y no en el resultado, creando el contexto ideal sin una agenda prefijada, lo que le permite relajarse y dejar que su deseo natural emerja. Tercero, la comprensión sin frustración, aceptando que funciona de modo distinto y que no se trata de resistencia o falta de interés, sino de un sistema diferente. La transformación en muchos hombres que comprenden esto es profunda, como en el caso de David, quien tras años de frustración entendió que había estado esperando que su esposa funcionara como él. Al modificar su enfoque, consiguió una vida sexual mucho más plena, y ella confesó que nunca antes había experimentado tanto placer. El método completo consta de 6 pasos: identificar y eliminar los frenos obvios, como el estrés, las distracciones y la prisa, crear una conexión emocional genuina mediante la atención y la conversación, introducir contacto no sexual de manera progresiva, permitir que la intimidad se desarrolle sin presión, responder a sus señales de receptividad y mantener siempre el enfoque en su placer sin expectativas inmediatas. Los estoicos enseñaban que la sabiduría nace de trabajar con la naturaleza y no en su contra, y la naturaleza del deseo femenino es responsiva y dependiente del contexto. Cuando se respetan estas condiciones, no solo se consigue más sexo, sino mejor sexo, más profundo y satisfactorio para ambos. Es la diferencia entre forzar una planta a crecer y preparar las condiciones para que florezca por sí sola. Comprender esto no garantiza resolver todos los retos íntimos, pero asegura que, al dejar de imponer expectativas masculinas y empezar a trabajar con el sistema real femenino, se pueden alcanzar niveles de intimidad y placer que parecían imposibles. La verdadera belleza reside en un proceso que exige paciencia, pero que regala experiencias más intensas y transformadoras. M.